Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver el tema de gestores bibliográficos. Para eso es importante entender cuál es la función que cumplen, ¿sí? Los gestores bibliográficos adquieren importancia cuando uno está trabajando en un trabajo de investigación, si está realizando una investigación, donde cuando uno hace un trabajo serio para una tesis, para una maestría o cualquier tipo de investigación seria, es importante hacer un estado del arte de qué es lo que conocemos respecto de ese tema, o qué es lo que hay respecto de ese tema, y por lo cual nosotros tenemos que investigar quién ha abordado el tema, qué es lo que se ha dicho del tema, ¿sí? Entonces, quizás mientras estamos buscando toda esa información, ¿sí?, nosotros encontramos cosas interesantes que es bueno ir guardándolas en algún lugar para después volver a consultarlas. Antes esto uno lo hacía de forma manual o escribía notas, ¿sí?, respecto a este artículo es interesante, este libro es interesante, podría sacar esto de tal parte. Entonces, a partir de los gestores bibliográficos, ¿sí?, lo que permiten es sistematizar toda esta tarea, ¿sí? O sea, tanto en uno, encuentra una fuente interesante, uno la puede ir guardando. Y este método es automático, o sea, automáticamente nos guarda esa fuente y la archiva ordenadamente para poder nosotros consultarlos en cualquier momento. Y entre esos datos que nos guarda, no solo nos guarda la fuente completa, sino también nos discrimina los datos respecto al título, al autor, la editorial, el año, la fecha en que fue accedido. ¿Para qué sirve esto? Para que después también, al momento de nosotros, en nuestro documento, citar esa fuente, automáticamente el gestor bibliográfico pueda incluir esos datos, ¿sí? Y a su vez, cuando nosotros vamos a hacer la bibliografía, al final vamos a introducir todas nuestras fuentes bibliográficas, también simplemente seleccionando esas fuentes, el gestor bibliográfico que usemos va a armar nuestra bibliografía, ¿sí?, siguiendo inclusive el protocolo que nosotros le indiquemos. O sea, lo que hace un gestor bibliográfico es facilitarnos todo el trabajo que implicaría, ¿sí?, registrar las fuentes, ordenarlas, colocar los datos, darle el formato que se necesita de acuerdo al protocolo que nos pidan, ¿sí? Así, de esta manera nosotros centramos nuestras energías en todo lo que es el trabajo de investigación, en la lectura, en el análisis, y no en registrar las fuentes, ordenarlas, porque a veces lo que pasa es que uno pierde, no sabe de dónde sacó tal texto y eso. Entonces, todo esto nos ayuda en ese trabajo. Por eso mismo es importante entender que la gestión bibliográfica, ¿sí?, es el proceso de recuperar, ¿sí?, organizar y sistematizar toda esa bibliografía que nosotros recopilamos para la investigación. Y lo bueno que tiene esto, que no solo es para una investigación, sino que al nosotros poder registrar y organizar todas esas fuentes bibliográficas, las vamos a poder utilizar en cualquier otra investigación que hagamos, ¿sí? Vieron que muchas veces uno se dedica a investigar determinado tema, por lo tanto, hay autores en los cuales se basa sus conceptos, entonces generalmente los tiene que citar nuevamente, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos esa fuente ya cargada en nuestro gestor bibliográfico, la podemos utilizar en cualquier otra investigación que hagamos. Y el objetivo de la gestión bibliográfica también tiene que ver con identificar trabajos previamente publicados, es lo que yo decía, qué es lo que hay respecto a ese tema de investigación para apoyar lo que nosotros, nuestra hipótesis, o inclusive para contrastar esa hipótesis, ¿sí? Al consultar, y al citar y al buscar bibliografías, lo que le da es una fiabilidad académica. Recuerden que generalmente en investigación pocos son los que generan cosas nuevas, ¿sí?, los que inventan algo magnífico.
pero sí siempre uno puede hacer aporte a lo local, aporte a una situación determinada, una mirada diferente sobre un tema, ¿tá? Pero siempre es importante basarse en todo lo que hay publicado previamente y mencionarlo, digamos, mencionar de dónde tomamos esas hipótesis, en qué conceptos nos basamos, ¿sí? Y por otro lado también, cuando nosotros ponemos nuestra bibliografía, digamos, todas nuestras fuentes que incluimos en nuestro trabajo, también les sirve a otros, digamos, al lector, a otros lectores, para que puedan inclusive ampliar yendo a esas fuentes que nosotros mencionamos, ¿tá? Damos a conocer también esas fuentes. Y obviamente es reconocer la investigación que otros han hecho sobre determinado tema, ¿sí? Ahora bien, en ese proceso de gestión bibliográfica, nosotros, ¿qué tenemos que hacer primero? Almacenar las fuentes que encontremos, ¿sí? Donde se identifican los campos, el autor, título, publicación, todo eso lo hace automáticamente nuestro gestor bibliográfico. Conformar colecciones o carpetas, digamos, que uno las puede agrupar de la manera que quiera, por tema, por investigación. Eso cada uno, digamos, organiza sus fuentes creando carpetas o colecciones de la manera que lo considere. Y obviamente generar las referencias, que quiere decir que a nuestro trabajo de investigación este gestor bibliográfico automáticamente va a incorporar tanto las citas que hagamos en el texto como la bibliografía que va al final. Esto simplemente era para recordarles que una cita es una mención abreviada de una contribución en el texto, o sea que siempre la cita es en la parte del texto y que la bibliografía, ¿sí?, va al final del documento, ¿sí? Y siempre esa cita va a tener una referencia en esa bibliografía que va al final. Bueno, y en particular los gestores bibliográficos, ¿sí?, son los programas que permiten crear, mantener, organizar y dar forma a esas referencias bibliográficas. Y las características que tienen la mayoría de los gestores es, digamos, que uno puede incorporar fuentes diversas, o sea, pueden ser páginas web, revistas, libros, artículos, videos, etcétera. Es amplio, es documentos, leyes, digamos, es muy amplio el tipo de fuente bibliográfica que uno puede incorporar. Generalmente recupera información de manera efectiva, teniendo en cuenta el control de autoridades, y esto principalmente cuando recupera información de lo que son sitios web, ¿sí? El control de autoridades refiere a la autoría, digamos, a los metadatos que tiene esa fuente bibliográfica que nosotros seleccionemos. Generalmente, cuando uno toma fuentes bibliográficas de bases de datos biomédicas, bases de datos, digamos, de este tipo, uno tiene más seguridad que se completen todos los datos, ¿sí? Si no, muchas veces, si nosotros elegimos cualquier página web como fuente de nuestra investigación, quizás tengamos que completar muchos de esos datos manualmente, ¿sí? Nos va a tomar algunos datos, pero puede ser que falten y en ese caso lo vamos a tener que hacer manualmente. En el caso de todos aquellos artículos que obtenemos de bases de datos biomédicas, nosotros nos aseguramos que generalmente tiene todos los datos. Por otro lado, como yo les decía, los gestores bibliográficos permiten organizar todas esas referencias bibliográficas en carpetas, así nosotros podemos colocarlas de acuerdo al tema que nos interesa y eso. Controla duplicados, si hay duplicados, las mismas referencias, ¿sí? Y después, como yo les decía, la exporta en algún formato requerido, la bibliografía. Eso se refiere a qué protocolo, si va a ser un protocolo Vancouver, va a ser APA, o el protocolo que nosotros definamos, digamos, es totalmente, uno lo puede elegir. En nuestro caso, la herramienta que vamos a utilizar, o sea, el gestor bibliográfico que vamos a ver, es Zotero. Zotero es una herramienta libre que desarrolló Firebox, ¿sí? Y que vamos a ver, si ustedes acceden al sitio zotero.org,
Ahí les va a explicar y les va a permitir descargar tanto la versión de escritorio, sí, como, digamos, poder registrarse para tener una aplicación desde la nube. Bueno, en otro video les continúo explicando cómo funciona específicamente Zotero. Muchas gracias.